Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy en Arroyomolinos de León, un pueblo de la Sierra de Huelva. Tenemos 15 grados de temperatura y, bueno, estamos en la sede de la primera empresa B Corp certificada a nivel nacional en el año 2013. Súper orgullosos de seguir aquí, de seguir certificándonos y recertificándonos año tras año, que no es fácil. Y la verdad que muy contentos con esta mesa, una mesa que siempre hemos querido, una conversación que siempre hemos querido que llegue de alguna forma, pero que a veces, pues bueno, por la situación que vivíamos en el país o por el momento más bien, ahora sí se convierte en ese momento para poder hablar, ¿no? En cuanto a condiciones técnicas, bueno, cámaras encendidas, me encantaría ver muchas caras, pero por favor los micros apagados. Podemos utilizar el chat donde traeremos preguntas para la última parte de la mesa y vamos a estar hasta la 1:15 aproximadamente. Luego, de nuevo, volvemos al plenario general que está en Hopin, que son las conferencias que habéis recibido al principio de la mañana. Y bueno, y ya estoy aquí con mis invitados e invitadas. Por favor, conectar el micro, todo el tiempo, no hace falta ni que... Os presento, primero de todas, a María Rubiño. Es directora de CREA, una consultora de comunicación y asuntos públicos de origen sueco, con presencia en 25 países. María lidera el equipo de reputación, donde desarrolla proyectos para ayudar a empresas e instituciones en tareas como definir su propósito o enfocar relaciones con sus grupos de interés desde el diálogo y la transparencia. Además, combina práctica profesional con la docencia y trabaja junto con Alejandro Neuson en un proyecto pro bono para B Corp, para reforzar su incidencia en la agenda pública y su reconocimiento entre los stakeholders, grupos de interés institucionales. Le encanta la transparencia y el jazz. Así se ha presentado y así quería dar la bienvenida para todos y para todas. Digo Isabel de la Moneda, yo coincidí con él, creo que en Chile, mientras esperábamos a tomarnos un pisco labis allí en una cena multitudinaria en uno de los encuentros B, y me dijo, oye, ¿tú quién eres? Y yo le dije, pues mira, soy de aquí, ¿de cuál? ¿Y tú dónde? Yo soy de Málaga. Y yo, joder, ¿de Málaga, tío? ¿Qué haces aquí? ¿No? Era como... Bueno, pues Diego Isabel es, seguro que le conocéis mucho, es cofundador y director del Foro NESI, ampliamente conocido, de Nueva Economía e Innovación Social. Tiene como objetivo la transición hacia una nueva economía que está al servicio de las personas y el planeta, y además es miembro del Responsible Leaders Network de la Fundación BMW y autor del libro Yo soy tú. Y le encanta el sol de la mañana en Málaga, aunque me dice que le encanta cualquier tipo de sol, porque en Palencia el sol parece que no luce tanto, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, en Málaga es donde vive. Bienvenidos. Y por último tenemos a Alfredo Gazpio. A ver, Alfredo es papá de Mateo y Jimena. Son dos niños de 4 y 2 años y él dice que intuyen que el mundo no va bien. Pero todavía no entienden qué es eso de B Corp. Está formado en comunicación política y asuntos públicos en lo profesional y tras 10 años en consultoría ayudando a buenos y malos, lleva casi 4 años al frente del área de Government Affairs en Danone. Y como nadie entiende qué es eso del Government Affairs, él dice que se dedica a impulsar la agenda de la compañía con terceros, sean estos gobiernos, ONGs o ciudadanos de a pie. Imparte clases de lobby, el lobby del bueno, en varias universidades de hace unos cuantos años. Bienvenidos, chicos, chicas. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Hola a todos. Con muchas ganas de conversar. Sí, ¿no? Bueno, pues, si os parece, hago una ligera presentación sobre la empresa de Triple Impacto, la empresa social, para toda esa gente que... Uy, perdón, tengo que admitir a más gente, perdón. Que han acabado en esta sala. Al final, para mí, la empresa de Triple Impacto es una empresa que pone en el mismo interés tanto en los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad como esa cuenta de resultados social y ambiental, ¿no? Al final, la empresa social da respuesta a una problemática, ¿vale?, muy concreta, y yo digo que, como decía un colega investigador y profesor peruano hace algunas semanas en una sesión de trabajo precisamente con CREA, decía, al final utilizamos dinero privado para resolver problemas públicos. Joder, me pareció súper potente, ¿no? Porque, claro, al final es dinero privado, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, pues con todo ese dinero privado hay muchísima gente, casi 3.600 empresas en todo el mundo, que están dando soluciones a problemas sociales y ambientales. Esos problemas sociales y ambientales, si además vienen acompañados de una ley, imaginaros, ¿no?
qué interesante. Es el caso de las Benefit Corporation, que se encuentran en 35 estados de Estados Unidos. Es también el caso de la ley BIC, o la Ley de Beneficio de Interés Colectivo, que otorga una identidad jurídica a empresas de triple impacto, y que creo, si no recuerdo mal, que Colombia fue el primer país de Latinoamérica que la aprobó, ¿no? Y que le van a seguir, pues probablemente Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador. En Europa tenemos ejemplos. Está la Società Benefit, que es la ley italiana, que fue la primera europea, y durante este comentario inicial con los compañeros hemos estado hablando de la ley PACTE, la ley del pacto, cuya figura es la Enterprise Admission, ¿vale? Que es una ley francesa también de reciente constitución. ¿Y qué pasa en España? Y así lanzo la primera pregunta. ¿Qué pasa en España, Diego? Bueno, pues que en España nos tenemos que sumar a este tren, ¿no? Que ya no tiene vuelta atrás. Y yo creo que estamos en un momento en el que debates como este y conversaciones como esta pueden llevarnos a avanzar muy rápido, ¿no? Yo creo que estamos en un momento dulce debido a lo agridulce que es el momento, ¿no? Nos damos cuenta que hay que cambiar cosas y aquí estamos gente que podemos hacerla si sumamos, y yo espero que esta conversación sea un paso más en este camino que estamos recorriendo. Realmente, María, y de verdad no hace falta, de verdad, ni que pidáis la palabra, estamos aquí entre amigos. Vale. ¿Realmente creéis que es necesaria una actualización de la legislación empresarial? Es decir, ¿no existe una ley que recoja el interés de este tipo de empresas? ¿Qué ocurre? No existe, desde luego, de manera integrada y que reconozca de lo que estamos hablando aquí hoy. Es decir, obviamente hay en diferentes legislaciones hay incentivos para las empresas que hacen las cosas bien, pero no hay un marco jurídico que reconozca, bueno, esto ya es una opinión personal, luego pasaremos al debate, y no solo no penalice, sino que incentive positivamente a las empresas que al final están apostando por el bien común más allá del beneficio, cosas que además yo creo que una de las claves es hacer entender que esto no va de RSC ni filantropía, porque lamentablemente todavía nos encontramos mucha confusión conceptual en ese ámbito, sino que esto va de avanzar por el bien común y al final generar externalidades positivas para todos, para las administraciones, para las empresas y para la sociedad en general. Y aquí yo creo que falta efectivamente un marco normativo como los que has mencionado en el benchmarking internacional y que son la prueba y lo que nos anima a impulsar lo que vamos a hablar aquí hoy, de que esto es posible y que no es una idea, al permitirme la expresión, de 4 hippies que piensan que el mundo tiene que ser utópico, sino que esto es una posibilidad y es una realidad, pero hay que poner las herramientas. El otro día, complemento lo que decía María, en el grupo de trabajo que tenemos de políticas públicas en el seno de Bicorp, escuchábamos a una masterclass de Conchita Galdón, que nos hizo un repaso transversal a todas las referencias legislativas o jurídicas que en los últimos 10 años han querido de alguna manera reflejar distintas iniciativas empresariales vinculadas con el triple impacto. La reflexión que podíamos hacer después de escucharle a Conchita es que si a día de hoy existe el Foro NESI o si existe Bicorp, es probablemente porque el cúmulo de políticas públicas que a lo largo de los años y de una manera parcial se han ido generando probablemente no resuelve el problema. Yo, que siempre me gusta comparar a la administración con un elefante, suelo decir que la administración es muy grande, ¿no? Por su tamaño, es muy lenta de reflejos, pero teóricamente tiene unos pabellones auditivos muy grandes para escuchar exactamente qué es lo que le está pidiendo la sociedad, y además, como los elefantes, teóricamente tiene que ejercer de tracción de la propia sociedad, ¿no? O tracción de los propios cambios. Independientemente de que hoy vivamos un mayor o menor invierno político o institucional, es decir, que los ciudadanos cada vez que enchufamos la tele nos sintamos más o menos cómodos o apelados cuando escuchamos a las instituciones o a las administraciones al otro lado, es verdad que las instituciones tienen un arma secreta que se llama Boletín Oficial del Estado, que como los elefantes tiene una capacidad, el término técnico me parece que es prosbócide, pero básicamente es que con su trompa son capaces de inmiscuirse y entrar en los espacios de intimidad de todas las familias de nuestro país, cambiando la factura de la luz, cambiando la ley educativa o cualquier otro término que sea relevante para el estado de bienestar.
Y al final, ese arma secreta que se llama Boletín Oficial del Estado puede generar cambios a escala. Si precisamente el Foro NESI o el movimiento B Corp, que tienen una agenda 100% compartida, tuvieran un reflejo jurídico o institucional que pudiera canalizar y amplificar, todo este movimiento de transformación empresarial sería muy positivo. Me quedo solo con un dato que le he escuchado a Gabriel Castañares, el director general de Políticas Palanca del Ministerio, y es que solo un 30% de los ciudadanos, de acuerdo con el CIS que se hizo hace apenas unos meses, conocen lo que es la Agenda 2030. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ese dato para mí es escalofriante, y si solo un 30% de la población sabe de qué va todo esto, pues probablemente haya un esfuerzo de evangelización, ¿no?, y de educación social todavía muy alto. Yo sobre eso añado un comentario, ¿no? Porque es verdad que ese dato, lo comentábamos antes, es como que se mira al revés, ¿no? Decía María, es que si miramos que el 70% no lo conoce, pues casi nos deprimimos, ¿no? Pero sí que yo creo que hay una gran parte de la población que, aunque no conozca la Agenda 2030, sí que reconoce que lo estamos haciendo fatal, que vamos muy mal y que hace falta cambiar muchas cosas. Y quizá yo creo que lo interesante es saber qué queremos conseguir. El objetivo no es una ley, la ley es una herramienta, es una arma secreta, ¿no? El boletín, como nos ha dicho Alfredo, y el objetivo yo creo que lo tenemos muy claro y es donde nos encontramos y donde tenemos visión compartida en muchas redes y organizaciones. El objetivo es que si tú eres una empresa y lo haces bien, y hacerlo bien quiere decir contribuir al bien común, con un impacto positivo, con tu producto, con tu servicio, o si eres un consumidor y quieres buscar productos alineados con tus valores, que por lo menos no seas penalizado por el sistema. Ya no te digo premiado, que coincido que debería ser premiado. Hicimos el año pasado un estudio con la OCU y curiosamente los consumidores decían que preferían utilizar casi más la herramienta del incentivo positivo que no solamente la de la penalización. Entonces, primero, ese cambio está ahí, esa visión compartida está ahí. Y en el camino, yo creo que ha habido cada vez más empresas, que es la oferta, que os habéis sumado a este tren, ¿no? Como Danone y muchas otras, cada vez más consumidores que buscamos ese tipo de empresas, pero nos faltan dos palancas. Una no es el motivo de hoy, que es la inversión, que también está llegando, la inversión de impacto, la inversión que alimenta a esas empresas que lo hacen bien, y la otra gran palanca, y con ese arma secreta que nos decía Alfredo, es la parte pública. Y esa palanca hasta ahora no la hemos tocado, hemos sido tímidos. Hemos estado haciendo nuestras cosas como oferta y como demanda, pero hemos sido tímidos, no hemos sido osados de acercarnos al Congreso de los Diputados y decir, se pueden hacer muchas cosas con una primera cuña, y esto es como cuando pones en un dique una primera grieta, que será ojalá en algún momento esta nueva normativa que reconozca este tipo de empresas, pero esa cuña se acompaña de un montón de cosas que se pueden hacer en ese boletín oficial del Estado, desde temas de fiscalidad, compra pública, fuera del boletín, reconocimiento por los consumidores, por otros clientes empresariales. Yo creo que si ponemos esa primera cuña, avanzaremos más rápido en el camino, en el qué, en la visión a medio y largo plazo que tenemos. Sí, lo que pasa es que en Andalucía, por ejemplo, teníamos una ley de economía social súper avanzada, además una de las más punteras a nivel europeo, y la ley ha, de alguna manera, dado respuesta a muchas de las demandas que, desde un punto de vista de la humanización de la economía, de los negocios, pues ese modelo de cooperativa, pues bueno, ha propiciado muchísimas empresas, ¿no?, en nuestro territorio, yo hablando de mi región. Sin embargo, a veces la ley no lo resuelve todo, porque a veces hay cooperativas de economía social que precisamente recibieron fondos de Bruselas y voy a ser lo más políticamente correcto, pero hay trabajadores que sufren horarios de mierda. Y eso, no por mucha ley que tengas detrás, si luego a la hora de la verdad de las tripas no te sale montar una empresa mucho más humanizada, pues evidentemente poco tiene que ver con todo lo que hablamos. Pero es simplemente una reflexión en voz alta, pero no es lo habitual, evidentemente, menos mal, ¿no? Pero, ¿qué pensáis? ¿La ley lo va a resolver todo? ¿Va a mejorar la visión del consumidor frente al consumo, propiamente dicho? Yo creo que hay, bueno, mi opinión personal es que las leyes no lo resuelven todos. De hecho, hay un debate sobre qué tiene que ir primero, si es crear cultura y luego tiene que venir la norma que asiente una cultura, o tiene que ser
si son las normas las que crean cultura, pero yo creo que en este caso tenemos que ser muy prácticos y como dices, una ley al final, pues sí, puede ser un incentivo, pero aquel que no esté convencido de hacer las cosas de una determinada forma siempre va a encontrar pues una forma de saltársela. Yo creo que aquí tenemos que pensar en lo que tenemos ya, que son empresas que quieren hacer las cosas bien y que al menos haya un marco para reconocérselo. Es decir, aquel que ya está convencido y que no va a intentar saltarse, sino que cree que las cosas tienen que ser así, por lo menos que tenga un reconocimiento y que ese reconocimiento, que es uno de los grandes temas también de debate, sea de alguna forma homogéneo y reconocido para que el consumidor lo pueda valorar, apreciar en sus decisiones un poco de compra, que eso no es objeto del debate de hoy, pero sí que es una palanca fundamental. Pero sin un marco jurídico claro, si tenemos dispersión, esto ayuda a que el consumidor y los ciudadanos estemos confundidos. Entonces yo creo que hay que abogar por algo que integre pues en lo que todos coincidimos. Seguramente tendremos partes de disenso, pero hay muchísimas cosas en las que todos coincidimos. Lo comentábamos con el tema del plan A y tenemos cosas clarísimas en las que estamos de acuerdo. Entonces casi centrémonos en intentar hacer un mínimo producto viable y que estas cosas en las que todos coincidimos formen parte del marco jurídico. Así es como lo veo yo. Yo en línea con lo que dice María, dos reflexiones cortas. La primera es que siempre me acuerdo de una frase que decía el CEO de un despacho de abogados que estaba en Silicon Valley y básicamente decía que en el punto del planeta donde más innovaciones tecnológicas o digitales se generan, tenían varios estudios que demostraban que la legislación para dar cobertura a esas innovaciones tecnológicas generalmente tardaba entre 6 y 8 años en llegar, ¿no? Esta mañana también al propio director de Políticas Palanca le escuchábamos que un poco la reflexión de autocrítica de la propia administración de que su responsabilidad consiste, entre otras cosas, en acompasar, ¿no?, esa demanda social de cambio y de transformación. Probablemente lo que haría una ley no sería resolver el problema, como dices, Juanjo, y como apuntas, María, pero sí que es verdad que ayudaría a cristalizar o a consagrar una manera distinta de hacer las cosas. Y volviendo a tu reflexión sobre la ley andaluza también, hay una cosa como que está muy interiorizada en el mundo empresarial y es un problema identificado histórico, que es cómo muchas veces los departamentos de una empresa trabajan en silos, ¿no? Y cómo es necesario transversalizar la actividad o incluso el propósito de una compañía para hacerlo mucho más amplificable. Probablemente a la administración le pasa algo de esto, ¿no? Que cada uno de los ministerios en su ámbito de actuación, pues de alguna manera arrima el ascua a su sardina, trabaja en su ámbito de actuación y en su interés. Y la reflexión también que nos podemos hacer desde este foro más apalancado entre la empresa y el tercer sector es, a lo mejor el tercer sector también ha trabajado mucho en silos, ¿no? Y probablemente el hecho de que dos iniciativas como el Foro NESI o Bicorp en este caso confluyan es una solución que ayuda precisamente a que haya una mayor masa crítica que traslade un mensaje mucho más contundente a los gobiernos para que adopten según qué medidas. Sí, sobre eso añadir algo más. Venimos de un modelo claramente diferenciado, donde aquí están las empresas con ánimo de lucro, aquí están las ONGs sin ánimo de lucro, ¿no? Y todos ya conocemos que idealmente queremos ir a un modelo donde eso se integre de alguna forma y tú hagas una actividad económica, porque incluso las ONGs hacen actividad también, que pueda generar beneficio, ¿por qué no? Porque lo vas a reinvertir en gran parte en tu fin social, pero siempre con un impacto positivo, ¿no? Ese es un poco el espíritu creo que está en la base de todo lo que estamos hablando. Pero yo aquí identifico en el comentario de Juanjo, del tema de economía social y la ley andaluza y hablando de cooperativas, identifico una primera barrera que nos vamos a encontrar en España, ¿vale? Porque va a haber muchas barreras. Y la primera barrera no va a venir de potenciales lobbies empresariales que pensemos que no les gusta esto porque son los malos y somos los buenos, porque esto no va de buenos y malos. Va a venir precisamente de la economía social y solidaria, porque en España hay una normativa que reconoce lo que es economía social y solidaria. Yo personalmente creo que es errónea porque mete en un mismo saco a un autónomo, a una cooperativa, a una sociedad laboral, a una fundación como nosotros. O sea, es un saco muy amplio. Le pones un apellido, social y solidaria. Uno de los grandes problemas que tenemos es la narrativa, con lo cual esto es economía social y solidaria y lo otro es economía de ¿qué? No social, no solidaria. O sea, ya nos diferenciamos, volvemos a la diferenciación inicial.
La primera barrera posiblemente venga de ahí, ¿no? Y tendremos que hablar con gente que conocemos y que nos llevamos bien, como Juan Antonio Pedreño de CEPES y con otras personas, y habrá que sentarse con ellos y que vean que esto no es una amenaza para lo que ellos representan, sino que es una suma, ¿no? Y yo creo que es importante pensar que a veces las barreras vamos a encontrarlas en los más cercanos al espíritu de lo que hacemos que en los más lejanos, y es bueno que ese análisis lo tengamos ya en la mesa y lo hablemos aquí públicamente, y sobre todo que avancemos con esa idea de que esto no va de buenos y malos, que no hay que poner el adjetivo bueno y nos pongamos el adjetivo bueno y entonces los demás son malos, pues entonces se van a oponer y jugamos al juego de las oposiciones de los políticos y ya sabemos dónde nos lleva todo eso, y que hagamos la suma, ¿no? Decir, no, es que todos estamos de acuerdo en que las empresas tienen que tener un impacto positivo. Sí. ¿Tenemos que reconocerlo? Sí. ¿Cómo? Vamos a verlo. ¿Sabemos que no es suficientemente la ley? Por supuesto. ¿Qué más hace falta? Medir. ¿Cómo? Medición de impacto. ¿Eso se puede integrar de alguna forma? Sí. ¿Y valorar? Sí. ¿En las compras públicas? Genial. Y a partir de ahí construir en colaborativo, ¿no? Pues estáis muy de acuerdo en todo. Sin duda, ¿no? Sin duda alguna lo que comentáis es totalmente cierto. Lo que pasa es que a veces lo público y lo privado no se llevan todo lo bien que me gustaría que se llevasen. O que hay sectores que hacen que cuando lo privado incide en algo, pues como que se vea mal, ¿no? Que una empresa esté resolviendo un problema cuando lo tendría que estar haciendo lo público. Yo recuerdo una frase de Víctor de Codes, en un evento el año pasado, no sé si lo dijo el año pasado en Zaragoza, que decía, al final la solución es fácil. Lo sabían nuestras abuelas en los pueblos y nuestros abuelos, ¿no? Si para que la calle esté limpia, todo el mundo tiene que barrer una parte de esa calle. Las ONGs tienen que limpiar esa parte de su acera, las empresas privadas otra parte, lo público, ¿no? La gente que hace RSC con sus empresas, ¿no? Con sus empresas socialmente responsables. Entonces, si es un acierto que lo público y lo privado estén unidos, ¿por qué no se unen más? Pues bueno, yo diría no, es que ni siquiera podría, yo creo que ya no ha pasado de ser un acierto o una elección, sino yo creo que no tenemos otra. Para que se produzcan verdaderos cambios, y bien lo sabéis los que estamos aquí, tenemos un poco que, además la crisis nos lo ha enseñado, la interdependencia cada vez es más evidente. Entonces yo creo que hay que dejarse un poco ya de corporativismos, que en el sector público yo coincido, que lo conozco bien, además muchas veces, en muchos casos, son muy celosos pues, de sus competencias y de, bueno, esto lo tendría que impulsar el sector público porque tiene que venir el sector empresarial al que se presupone en muchos casos como el mal, bien lo sabéis, que como si buscar un beneficio económico te convirtiera en una especie de demonio. Entonces yo coincido que hay que abandonar un poco esa estrategia de oposición e ir más a una suma, y que creo que es muy importante, luego lo comentaremos cuando contemos un poco la experiencia de lo que hemos estado haciendo, ponerse en modo facilitador a las administraciones públicas, es decir, que no nos vean como un problema más que tengo que solucionar, sino que el sector privado, con todo su empuje y su agilidad del que el sector público muchas veces carece, puede ser una propuesta de solución. Y de hecho yo creo que nos tienen que ver a las empresas como parte de la solución y no un problema más que tenemos que gestionar. Yo creo que que a veces no es tan sencillo, pero hay que ponerse mucho también en los zapatos del otro y las dificultades que tiene el sector público, y tratar de identificar en qué podemos avanzar para que ellos lo vean como una ayuda y no un tema más de todos los que tengo que gestionar. Yo creo que ahí se está avanzando mucho en este paradigma de la colaboración, pero respondiendo a tu pregunta, Juanjo, no es que sea un acierto, es que es una necesidad absoluta, y ahí tenemos que quitarnos prejuicios ideológicos de todo tipo para poder avanzar. Que nos está llamando Cristina, mi compañera, porque el Barbas a la calle, que yo se lo propuse, y le ha dicho a Jairo que sí. Perdonad. Además es una de las mías, ¿sabes? O sea, voy a flipar. Alfredo, cuéntame. No, iba a decir, palabra que todavía no hemos mencionado, pero a esta reflexión sobre lo público y lo privado, ¿de qué manera le ha afectado el fenómeno COVID? ¿No?
porque probablemente esta reflexión sería más o menos voluntarista en febrero y hoy se parece un poco más a lo que está diciendo María, ¿no? Que es que no nos queda otra, ¿no? Hablando un poco en términos más vulgares. En el mes de marzo, cuando está ya estado de alarma, confusión y nadie sabe muy bien a dónde vamos, con ese baño de humildad con respecto a nuestra fragilidad como ciudadanos, personas, empresas o instituciones, hay una sensación de... ¿Desde qué momento me he silenciado? Creo que ha sido una medida de coacción por parte de Juanjo para... Perdóname, sigue. Repito, no sé dónde me he quedado, entonces para no... Repítelo, por favor. Vuelvo básicamente al mes de marzo y al estado de alarma, que básicamente cuando el ciudadano medio miraba la televisión, pues probablemente tenía una sensación de orfandad, en el sentido de que no tenía claro en qué liderazgos tenía que mirarse, ¿no? Si era la administración y el gobierno el que nos iba a dar soluciones, si era la ciencia, a la que probablemente en los últimos años no habíamos prestado tanta atención, ¿no? De alguna manera, esa fragilidad humana como especie y como empresa y como instituciones que hemos todos atravesado en estos meses, ha hecho también que el propio ciudadano asuma también una corresponsabilidad que probablemente tenía un poco más anestesiada hasta la fecha y que se haya hecho muchas más preguntas. Es verdad que cuando había problemas y probablemente la solución no era capaz de absorberlos a la velocidad que el contexto merecía, han empezado a generarse colaboraciones público-privadas y también con el tercer sector de una manera muy espontánea que creo que van a representar un legado muy interesante sobre el que trabajar de ahora en adelante. Sí, a mí verdaderamente... Sí, perdón. No, sí, digo. ¿Te has quedado pillado? Le damos una oportunidad a la fibra de Málaga ahora. Vámonos. La colaboración ciudadana y la colaboración de nuevos interlocutores. Y aquí sois o somos nuevos interlocutores que a día de hoy no estamos en esa colaboración. Se te cortó, perdóname, Diego, la primera parte. Perdona, no sé qué ha pasado. Simplemente decir que añadiría que tenemos que hacer que esa colaboración público-privada no sean los interlocutores de siempre. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Te has quedado congelado, pero se te ha escuchado perfectamente. No sé si tienes problemas de conexión. Bueno, añado otra pregunta más, ¿vale? Antes de pasar de esta primera parte, y que me parece interesantísima y que no teníamos en la recámara, pero que María me la ha pasado, ¿no? ¿Creéis que las compras públicas se pueden utilizar como un instrumento de cambio? Cuento una experiencia personal muy básica. Hace año y medio, en una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica, estaban aterrizando en España la Directiva de Compra Pública Responsable o Ecológica, que luego tiene una traducción un tanto que genera contradicciones, pero bueno, esto es un tema al margen. Y básicamente tuve la ocasión de ir a contar que era el movimiento B Corp y la economía de triple impacto. Cuando los técnicos que estaban al frente del dossier, que iba a ser un poco la ley, ¿no? O el marco regulatorio, escucharon lo que les conté que era el triple impacto, básicamente lo primero que hicieron fue abrir la boca, quedarse pues positivamente sorprendidos de que esto existiera, pero en paralelo una de cal y una de arena. Nos contaron que para poder sacar adelante esa legislación de compra pública responsable, llevaban un año peleándose con todos los ministerios, es decir, tenían un problema incluso interno más que externo para poder sacarla adelante, por las barreras que otros ministerios menos alineados emocionalmente con este concepto de compra pública responsable, pues pudieran estar intentando frenarlas. Básicamente, se resolvió todo como se resuelven muchas veces las cosas en España. Aprobaron una ley de mínimos con un impacto muy limitado, con el compromiso de que sería un marco normativo revisable con carácter anual. Entonces, en aquel momento el mensaje fue, contadme esto con más detenimiento, el texto lo tenemos que sacar de esta manera porque no hemos sido capaces de ganar las peleas que hemos tenido internas con otros departamentos de la administración, pero a partir de ahora que esto sirva un poco de caldo de cultivo sobre el cual tenemos que construir y mejorar un poco esta realidad. Una reflexión, y anticipo lo que yo creo que también puede decir Diego posteriormente, es verdad que la compra pública responsable sería un escenario ideal. Es verdad que cuando planteamos políticas públicas que reconozcan la economía de triple impacto,
probablemente tengamos que ser un poquito más, menos ambiciosos en el sentido de las implicaciones que tiene este reconocimiento jurídico de la economía de triple impacto. Es decir, si la administración percibe en este contexto de crisis económica y asfixia, ¿no?, financiera, que lo que pretende este movimiento es alcanzar o obtener según qué réditos fiscales por ser o por tener un mejor concepto de empresa, ¿no?, o de actividad empresarial, probablemente entenderán que aquí cada uno vamos con nuestro libro y que lo que estamos buscando son bonificaciones, ¿no? Si primero somos capaces de hacer pedagogía, de consagrar qué representa realmente esta transformación del paradigma empresarial tal cual lo conocíamos, y sobre esto de ahora en adelante empezamos a sumar capas, hablando de compra pública, hablando de incentivos fiscales y hablando de otro tipo de medidas asociadas, yo creo que es algo que es un recorrido que tenemos que mirar a medio plazo. Sí. Voy a sumar simplemente, perdona Diego, un ingrediente más es, ¿realmente pasó eso con la SLIG, la Sociedad Limitada de Interés General? No sé si Diego quiere sumarle a... No, yo quería hacer un comentario en lo que decía Alfredo. Primero que, de hecho, una de las propuestas que está dentro del Plan A es revisar la ley actual de compra pública. Un ejemplo, yo hace un mes y medio nos hemos presentado los Forones a un concurso de un tema muy de impacto medioambiental y social, donde el 75% de la valoración era la parte económica. Entonces, todavía a día de hoy, en la compra pública, el dinero es lo que manda. Y hablas con gente de todo tipo de administraciones, locales, regionales, y te dicen, al final me toca trabajar con el que ha hecho una baja y que sé que no es el mejor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la forma jurídica te da un reconocimiento, no tiene por qué darte otras cosas, porque si no podría ser un error. Comparto lo que ha dicho Alfredo, y parecería esa búsqueda del chiringuito y la subvención que yo creo que a veces perjudica más que ayudar, pero tenemos que avanzar hacia una forma de conceder, ya sea una compra pública, ya sea una mayor o menor fiscalidad en un tema, en función de una medición de impacto evaluada. Y eso igual no tiene que ir anexo a una forma jurídica, no tiene por qué ir con una forma jurídica. Pero hay formas de medir, hay indicadores. Hay otra ley, una transposición que se hizo de la Directiva de Indicadores No Financieros, que para mí fue un fracaso, se hizo un copia-pega simplificado y no se avanzó. Y yo estuve en Bruselas en los debates con los distintos lobbies que hubo ahí sobre la directiva, y el gran reto era que hubiera unos indicadores mínimos, pero indicadores de los que le interesan a la ciudadanía. Igualdad de género en el Consejo de Administración, y brecha salarial entre hombre y mujer, temas medioambientales de emisiones de carbono, tendencia al alza o a la baja. No te digo cuánto emites, si subes o bajas por producto que emites, que fabricas. O sea, unos indicadores básicos que pueden alimentar la compra pública en unos casos, la fiscalidad en otros, pero que por lo menos sirvan de base, ¿no? La forma jurídica tiene que ser un reconocimiento y según cómo se acompañe puede ayudar a unas cosas u otras, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, las KIC, las Community Interest Companies, ahora mismo es la forma jurídica que más gente elige para crear una nueva empresa. Por algo será, ¿no? Entonces yo creo que ese camino se abre con muchos frentes, no solamente con la forma jurídica, pero tienen que ir acompasados. Sí, yo por completar, y sin ser una experta en compra pública responsable, con lo cual doy casi mi visión más de lo que considero, creo que es uno de los temas en los que es más fácil, a pesar de todo lo que ha dicho Alfredo, avanzar, porque ya hay muchísimo camino avanzado. También coincido con lo que comentaba Diego, que al final si vamos a esquemas hiperambiciosos nos vamos a quedar con un café bastante descafeinado. Entonces creo que es mucho más inteligente el intentar conseguir determinados que ni siquiera todavía, por lo que estáis comentando, todavía están asentados, pero ir un poco a lo mollar, a lo clave, y saber que es un camino, como luego comentaremos, de largo recorrido, e intentar hacer determinadas ganancias asumibles ahí y que ayuden a crear también cultura, porque a partir de esos temas también se crea cultura. El ejemplo que decías del Reino Unido, que al final es fruto de bastante tiempo y de una cultura que viene de más tiempo, pero es el ejemplo. Al final no es ni siquiera por un tema de incentivos, sino porque al final esta forma jurídica es la que va ganando terreno, pero poco a poco y paso a paso. Yo creo que hay mucho camino, pero es uno de los drivers, viendo la foto inicial, más asumibles, en mi opinión. Muy bien, bueno, pues los casi 50 participantes de esta sala
quieren cristalizar, quieren marcha, quieren saber realmente qué se está haciendo, qué estáis haciendo porque las cosas pasen, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde nuestras entidades? Y desde un punto de vista como muy concretito y sabiendo qué pasos estamos dando, ¿no? Para impulsar la política pública, cómo comenzó, por ejemplo, desde el Foro NESI, cómo comenzó desde el grupo de trabajo que existe en BILAB, ¿no? Para el tema de política pública, con CREAP y con Gaveiras, ¿no? O sea, ¿qué habéis hecho en este tiempo para aprobar el examen o para empezar a aprobar el examen? Que no sabemos cuánto tiempo tardará. Alfredo lo comentaba antes, ¿no? Esto es solo el comienzo. Pero concretamente, ¿qué le podríais contar a estas 50 personas que están en esta sala? Bueno, yo si queréis os cuento lo que hemos hecho en estos últimos meses, porque yo creo que al final son historias que se encuentran, ¿no? Esto lo tenéis que ver como esa película que veis en Netflix y hay dos historias en paralelo y al final confluyen, pues yo creo que un poco lo que está pasando hoy es un momento en el que ya hemos confluido en historias que ya venían trabajando conjuntas. Nosotros en el Foro NESI, desde hace ya tiempo, nos quisimos ubicar donde veíamos que faltaba más trabajo, que era en la incidencia política. Es decir, ya había redes como el propio Bicor, como Economía del Bien Común, como Wisher, como un montón de tribus que ya venían trabajando en trabajar con las personas, organizaciones de su tribu, ¿no? y en mejorar lo que estaban haciendo. Y es verdad que cuando nos confinan en el primer confinamiento, empiezan a llegar un montón de WhatsApps, llamadas de gente que conocíamos y no conocíamos, diciéndonos, ahora o nunca hay que cambiar la economía de arriba abajo, porque si no aprovechamos esta crisis, igual que no aprovechamos la de 2008, no nos lo van a perdonar los hijos de Alfredo, ¿no? No decían eso en el WhatsApp, pero las futuras generaciones no nos lo van a perdonar, sino si miramos a esta crisis como algo que no utilizamos. Y a raíz de ahí empezó la iniciativa que ahora tenemos en marcha, que muchos ya conocéis porque sois parte, que es el Plan A, Economía para la Vida, a raíz de que no hay planeta B, como ya se dice también en el movimiento B Corp, y tampoco hay vida B. Eso no lo hemos aprendido, por desgracia, en estos meses, en este año. Solo tenemos una vida. Disfrutémosla. Me encantaría disfrutarla. Porque a veces se enzarzan tanto, no voy a entrar en explicar cosas que veis todos los días en los medios, que se enzarzan tanto que se olvidan de hacer política. Y lo que hicimos fue primero lanzar el 7 de mayo una campaña invitando a mucha gente que firmara. En 2 días casi 5.000 personas se sumaron al Plan A con 5 principios: economía con propósito, economía local y resiliente, economía social y solidaria, economía circular y regenerativa y reinventar el trabajo. 5 cosas muy, muy básicas. Y a partir de ahí hemos venido trabajando casi 5 meses con empresas B Corp, con gente de universidad, con CEOs de entidades como Triodos, que también es B Corp, con ciudadanía, gente de la calle que no pertenece a ninguna tribu, en crear propuestas concretas para todos los sectores de la economía, desde la empresa, la digitalización del trabajo, hasta la economía real, la alimentación, turismo, energía, vivienda, urbanismo, llegando incluso a temas de gobernanza y a banca y finanzas. Todo eso a día de hoy son 38 estrategias y 381 propuestas que estamos acabando de matizar, concretas, que se pueden aplicar desde la parte política, desde la parte privada, y de hecho hay una matriz de cruce de competencias donde en la mayoría de los casos hay varias cruces, es decir, entra el gobierno central, pero también entidades locales, pero Ups. ¿no? Y una de las propuestas es la que nos ocupa hoy, ¿no? El crear una forma jurídica que acompañe todo esto. Y simplemente adelantar que en este proceso, con Vícor, con Pablo, con Daniel, desde el principio hemos venido hablando, y lo que pretendemos con el Plan A simplemente es que nos apoyemos unos a otros, que los que no sean B Corp acompañen a B Corp en esta propuesta de crear un marco normativo, y que B Corp acompañe a otros igual en un tema muy de agricultura regenerativa, que igual no es 100% lo que hace B Corp, pero que está alineado en valores. Y el reto, lo que nos falta ahora, es primero lanzarlo. Tenemos previsto el 26 de noviembre. Todo el mundo apuntarse en la agenda. 26 de noviembre se va a presentar la segunda fase del Plan A. Presentaremos el documento. Algunos ya os han llegado porque estáis en los grupos del trabajo. Va a haber un vídeo muy provocador para la clase política, en positivo, pero provocador, donde se invita a los primeros cabezas que nos escuchen a hablar. Es la invitación de ese vídeo. Y lo que pasará a partir del 26 de noviembre, ahora veremos también qué nos cuentan Alfredo y María,
será el ver si nos escucha, ¿vale? Yo ahí lanzo el reto que a día de hoy no sé qué va a ocurrir. ¿Nos van a recibir? ¿Quién nos va a recibir? ¿Nos van a escuchar? ¿Seremos capaces de hacer una incidencia no solo política, sino mediática? ¿Los medios nos van a escuchar? Lo positivo no es noticia, lo negativo sí, se nos va a escuchar, porque esto es muy bonito, muy de cambiar el mundo, eso no es noticia, ya lo sabemos, y ahí es donde estamos. Esta es nuestra historia y por ahí nos hemos ido, desde el principio ha estado B Corp, pero ahora ya hemos aterrizado en estas propuestas concretas y en acompañarnos unos a otros en lo que estamos haciendo. Yo construyendo sobre lo que cuenta Diego, que me parece una experiencia bestial, que en un momento dado merecería un documental propio de cómo se generó todo esto, y si tiene éxito, pues mucho mejor. Luego le invito a Pablo a que corrija o matice lo que considere, pero hablando simplemente del origen de este grupo de trabajo de políticas públicas, yo, que los que me conocen saben que a veces soy un poco intenso, y por deformación profesional, porque al final tengo de dedicarme 10 años a todos los temas de políticas públicas desde la consultoría, le taladraba la cabeza a Pablo diciéndole, oye, lo que estamos haciendo está muy bien, pero si esto no llega a la administración, tenemos que ver cómo somos capaces de conseguirlo. Y en BitLab estáis haciendo 1.000.000 de cosas y vais petadísimos de trabajo, igual nos pasa a nosotros, y trabajando en silos no vamos a llegar muy lejos. Vamos a engañar a alguien que pueda darnos, que comparta nuestra causa y que pueda darnos recursos para avanzar en esta dirección. Entonces, el año pasado, y ayer pensando un poco en esta sesión, hacía un poco memoria. Prácticamente hace 12 meses todos íbamos camino de IFEMA, mirando en los medios de comunicación cómo una niña de 16 años cruzaba el Atlántico por mar, tierra y aire hasta llegar a la cumbre del clima. En aquel momento, en esa primera semana de diciembre, hubo un momento de la comunidad de B Corp, pues casi podríamos decir de subidón, ¿no? Utilizando un lenguaje muy de la calle, porque básicamente a Gonzalo Muñoz, a quien luego lo podremos escuchar, pues fue el champion de la cumbre del clima, y en la sesión plenaria de la cumbre pues hubo un momento en el que se reconoció a la comunidad de compañías que de alguna manera estaban queriendo ser pioneras en la transformación del modelo económico, ¿no? Al salir de aquella cumbre, nos cogimos un taxi y nos fuimos a la oficina de María Rubiños en CREAD, y básicamente hice las veces de Diego Isabel, de catalizador y de conector, y entonces nos pusimos cara mutuamente, la gente de CREAB y la gente de BitLab, y fue que este proyecto tiene todo el sentido del mundo. No sé si llegamos a decir la palabra "es el momento de hacerlo", porque sería muy oportunista por mi parte decir que en aquel momento esa fue la frase que utilizamos, pero básicamente es, oye, ¿cómo podemos sumar fuerzas para, desde el punto de vista de la comunicación, la sensibilización política y el activismo organizado, cristalizamos todas estas ambiciones que tenemos en una forma jurídica concreta? A partir de ahí empezamos a hablar, y yo creo que María puede contar mucho mejor también María y Pablo, cuál ha sido la experiencia en esos primeros contactos con la administración a la hora de contarles cuál es verdaderamente lo que hay detrás de BitLab y de la economía de triple impacto. Sí, pues yo, si queréis, os traslado nuestra visión desde CREAB en este proyecto en el que nos hemos embarcado. Yo estoy aquí hoy, pero hay también muchas otras personas, sobre todo Alejandro Newsom, que está... creo que esto es un proyecto que hacemos obviamente pro bono, y obviamente te lo tienes que creer. Alfredo, como dice, fue un poco el conector, pero yo creo que nos ayuda a dar respuesta a una inquietud personal que todos los que formamos parte del proyecto tenemos. Entonces, lo que hicimos fue formar un grupo de trabajo dentro de la compañía, sumando a diferentes perfiles para contarles, bueno, pues tenemos un reto que es generar, obviamente, una estrategia de incidencia pública y de llegar a las instituciones, con, sobre todo, enriquecer lo que ya se ha hecho. Y lo armamos en 3 pilares, del que sobre todo, bueno, hemos trabajado el primero, que es el relacionamiento institucional, pero también sensibilización e incidencia pública, y tratar de hacer crecer en la medida de lo posible y con las conexiones que nosotros tenemos la comunidad B Corp, porque también creemos que hay un reto ahí y que se está avanzando muchísimo, sobre todo en el último año. Desde fuera vemos que se está avanzando mucho, pero en que se sumen cada vez más empresas al movimiento. La parte de relacionamiento institucional, lo que hemos hecho, y yo creo que es más interesante, más que lo que hemos hecho, lo que nos hemos encontrado, que yo creo que eso es lo que quizás más os va a aportar. Hemos gestionado y promovido una serie de reuniones con diferentes representantes, tanto políticos como institucionales,
de todos, obviamente, de los políticos, de todos los signos, porque uno de los retos, ya sabéis, también es que este movimiento, por supuesto, es apolítico, pero sabéis que tenemos que vencer determinados prejuicios porque ideológicamente se les suele vincular a, pues igual que al ecologismo, pues a la izquierda. Entonces aquí el reto es que, y además esto está funcionando muy bien, el reto es que no sea asumido por el reto y el desafío es que no sea asumido por ningún tipo de ideología, porque al final esto es claramente un tema transversal y de bien común, pero bueno, es uno de los retos que tenemos ahí. Entonces hemos tenido una serie de reuniones para trasladarles qué es B Corp, qué es la certificación y sobre todo también los retos que se tienen y el plan un poco de avanzar. Y luego también hemos avanzado también en la parte más de sensibilización e incidencia pública, donde yo personalmente, lo decía antes, pero creo que el reto es, en cuanto a lo que es medios de comunicación, yo no soy experta tampoco en medios de comunicación, pero sí como ciudadana y como profesional de consultoría. Yo me dedico más a temas de reputación y a proyectos de consultoría, pero sí que veo que esto hay que sacarlo de las páginas, tiene que estar también ahí, pero no puede estar solo en las páginas de responsabilidad social, sino que tenemos que estar en sociedad y, si me apuras, en economía. Entonces ahí también hemos programado una serie de reuniones con, sobre todo, líderes de opinión que pueden ser potencialmente favorables a este movimiento. En todo este año, ¿qué nos hemos encontrado? Pues yo os quería dar 4 claves, si queréis luego las debatimos. Lo hemos hablado muchas veces con Pablo y con todo el equipo. Lo que nos encontramos pues es, bueno, que el conocimiento sobre las empresas B Corp en los representantes institucionales y políticos es escaso, es decir, la mayoría no lo conocen. Sí que es cierto que cuando lo contamos las caras se iluminan y sí que hay una cierta sensación de muy positiva, pero tenemos que partir y ser muy realistas, porque aunque nosotros, los muy cafeteros y los que estamos metidos en esto desde hace tiempo, lo tengamos clarísimo, para nada, y creo que lo sabéis bien, ni siquiera población informada y representantes políticos que tienen mucho bagaje profesional lo conocen. Entonces, aquí el reto es, hay cierta saturación de normas, sellos, confusión, mucha dispersión, y creo que es muy necesario contarlo bien y contar sus aspectos diferenciales de una forma muy, muy sencilla, y también ponerlo en contexto, como decíamos antes, en el contexto internacional, y en cómo no se trata de una experiencia piloto, sino se trata de un modelo consolidado con todas las empresas que ya están en él. Y en cuanto a la forma jurídica, que como decíamos era una herramienta, poner ejemplos de lo que ya está sucediendo en otros países. Eso, ante representantes políticos, la verdad es que cambia un poquito el marco, porque no es una idea que hemos tenido un grupo de personas, sino que es algo que ya está funcionando en otros países. Lo que también nos hemos encontrado es que, bueno, y yo creo que esto es un poco también el reto, cuando lo cuentas suena muy bien y hay mucho consenso en que esto tiene que pasar y esto al final es por el bien común, pero aquí yo creo que se trata no tanto de que estén a favor de lo que las empresas B Corp representan, sino que entiendan que son un catalizador de cambios positivos. Es decir, aquí el reto es, la conversación va muy bien, todos son muy buenas palabras, pero el reto, y en eso estamos con algunos proyectos que están también en marcha, como el manifiesto que ha mencionado Alfredo, es aterrizar la idea y que alguien la abandere y la ponga en marcha, porque al final todo suena muy bien y las palabras suenan muy bien, pero tienen que entender por qué esto es diferencial, por qué esto ya funciona en otros países y por qué para ellos, como decía un poquito antes, puede ser parte de la solución. Obviamente, y esa parte es muy importante, sin que lo acapare uno u otro grupo político, sino que sea un tema país y un tema de sociedad. Eso para empezar. Luego, si queréis, comentamos más claves a raíz de las preguntas, pero creo que llevo ya un rato con los temas, pero es que la verdad es que es una experiencia que creo que es muy interesante compartir en este foro, porque esta es la realidad. O sea, nos encontramos, sabemos lo que hay que hacer, y cuando lo hacemos, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos desconocimiento, muy buenas palabras,
pero un poquito de más dificultad a la hora de concretar y aterrizar en algo concreto, que es lo que a ellos también les viene bien. Para muchas de las personas que están en la sala, bueno, pues al final lo que tú estás comentando, ¿no, María? Al final todo son buenas palabras, se trabaja la sensibilización de esos políticos que luego tienen que ejercer su labor, pero de una forma muy sencilla y explicada, ¿podríais decir alguno de los tres cómo se hace? Aparte de llamar la atención de un político para que dé un paso hacia adelante, ¿no? En alguna de las sesiones se hablaba de un libro verde, un libro blanco. ¿Podríais explicar concretamente eso en qué consiste? Para que se sepa que vamos hacia algún lado, porque parece que eso solo son, como todo, buenas intenciones, pero verdaderamente somos capaces de materializar en hechos concretos que se puedan luego llevar a un congreso. ¿Cómo se hace esto? Que no sea una mera campaña de comunicación. No sé si Alfredo o Yo Diego, ¿no? doy dos pistas de manera muy breve y aprovecho para contar alguna anécdota concreta del caso francés, que es el último país que ha querido un poco abrazar esta reforma legislativa. ¿Cómo se hace todo esto? Pues básicamente el problema que tiene intentar generar un reconocimiento jurídico concreto a este perfil, a esta otra economía, tiene que ver con que hay que alterar o modificar el ordenamiento jurídico y cambiar la ley de derecho mercantil para crear esta figura jurídica. Como además lo que hay detrás de esta reflexión es un planteamiento de transformación 360 grados, ¿no? Porque no estamos intentando alterar únicamente la modificación de un determinado impuesto al diésel, por poner un ejemplo, sino que estamos planteando una transformación pues, tremendamente comprensiva y holística, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo que se está haciendo con el despacho Gaveiras, que también está haciendo un pro bono para ayudar en toda esta transformación, es el proceso de elaboración de las leyes, al margen de ser más o menos tortuoso o más o menos rápido, pero también igualmente bonito, básicamente consiste en generar un consenso o una masa crítica detrás suficientemente importante, y para eso se hace el libro verde. Un libro amarillo, que es un documento posterior con extensiones distintas, donde básicamente intenta aterrizar ese consenso en una propuesta legal concreta, y a partir de ahí el objetivo siguiente es que la administración lo haga suyo, o un grupo parlamentario, y lo pueda trasladar al Parlamento español en forma de una proposición de ley, y que sobre eso, sobre un texto concreto y una propuesta concreta, se establezca un periodo de consulta pública donde cualquiera de los que estamos aquí podríamos participar, y sobre eso pues, hacer un trámite de aprobación de una norma que puede extenderse entre los 3 meses o los 2 años. Hasta aquí el matiz. Una segunda clave que quería compartir y que yo creo que puede ser relevante para este foro es cómo un poco sucedió todo esto en Francia. Esta mañana, antes de conectarnos aquí, estábamos en la sala de espera y bromeaba con el hecho de que la campaña de B-Lab, que esto de es el momento, que asumamos que el momento puede durar 3 o 4 años. Que nadie piense que en un margen de tiempo de 3 o 4 meses, independientemente de la campaña de comunicación sea muy buena o que el anuncio del Foro Nesi del 26 de noviembre sea espectacular y muy provocador, pues sabemos que la toma de decisiones es un proceso lento, ¿no? Recordar la figura del elefante, y con esto todos tenemos un atajo mental muy, muy fácil. En Francia, que es el último país que ha querido de alguna manera abrazar este asunto, se aprobó en el año 2019 la ley del pacto, cuyo nombre representa una trampa en sí mismo, porque no es una ley de consenso o de acuerdo, sino que pacto es un acrónimo que es plan de acción para el crecimiento y la transformación empresarial. Esta ley del pacto, que se aprueba el año pasado en Francia y que recoge una alusión que se parece a esa reforma jurídica que queremos plantear para el reconocimiento de la comunidad B Corp o de las empresas B Corp o de triple impacto, básicamente arranca hace 3 o 4 años. En Francia probablemente venimos del Acuerdo de París, o sea, un nivel de sensibilización de la COP21 bastante alta, y en medio de este proceso, pues si todos echamos un poco la vista atrás, podemos percibir crisis económicas, crisis de tipo migratorias o raciales en Francia, los chalecos amarillos, la llegada de Macron, etc. ¿Cómo se ha tramitado desde un punto de vista legislativo todo este proceso? Pues ha habido algunas cosas curiosas. Más allá del liderazgo o no de algunas empresas que han querido empujar esta conversación, se establecieron unos diálogos en forma de pares entre un empresario y un parlamentario. Hasta 6 o 7 grupos de pares o de parejas que pudieran un poco interactuar para entender bien qué representaba esta modificación. La segunda clave a compartir es que hubo un rechazo de la economía de mercado tal cual la conocemos, es decir, de la patronal de empresarios de Francia, pensando que el reconocimiento de esta figura o de este otro modelo empresarial
tendría un impacto negativo en su manera de producir o de facturar o de ganar dinero. Y hubo mucho trabajo de sensibilización, de resolver dudas y de explicar que en el nuevo marco había compañías que pudieran adoptar un mayor compromiso en sus estatutos, pero que sin embargo aquellas compañías que decidieran no hacerlo no tenían por qué verse de ninguna manera afectadas. 3 años y medio de discusión y finalmente una ley del pacto que se aprueba el año pasado y a partir de la cual pues hay una figura que se llama entreprise à mission en Francia que recoge de alguna manera esta economía de triple impacto desde el punto de vista jurídico. Sí, yo añado lo que están diciendo y también para que seamos conscientes de los tiempos, pero que no hay que ser constante, pero no perder la energía, ¿no? La incidencia política sin incidencia mediática no funciona, a no ser que haya una mayoría absoluta y seas amigo de la mayoría absoluta. Entonces eso va súper rápido, nos saltamos todo lo que hemos dicho. La incidencia mediática, si no hacemos incidencia política, solo se queda en autobombo y poco más, ¿no? Entonces tienen que ir en paralelo y creo que en eso hemos tomado conciencia y es donde estamos empezando en incidencia política, tanto B Corp como NESI, como todas las redes que trabajamos en este ámbito, y en incidencia mediática, que hasta ahora la incidencia mediática tenemos que reconocer en que nos falta mucho porque la hacemos dentro de nuestros círculos. Todavía estamos incidiendo unos con otros, que está bien porque te motivas, te inspiras, pero tenemos que incidir fuera. O sea, yo estoy deseando, hoy no es el día porque es el día de también hacer comunidad, pero estoy deseando que estos debates podamos hacerlo delante de mucha gente que no lo ha escuchado nunca, ¿no? Entonces, eso tiene que ir en paralelo, incidencia política y incidencia mediática. Y también pensad que todo el esfuerzo que estamos haciendo y vamos a hacer los próximos meses y años no es solo para una cosa concreta, como puede ser conseguir una forma jurídica, sino que va a afectar a todo lo demás, va a impregnar a todas las demás cosas, a tener herramientas de medición de impacto, a que más gente de la calle lo conozca, que haya más clientes, más consumidores, más empresas que se sumen a hacer las cosas bien, haya o no haya forma jurídica, porque van a conocer movimientos como B Corp. Entonces, que pensemos que cada pequeño paso que demos, por difícil que nos cueste, por tiempo que invertamos, pro bono, por esfuerzos, por disgustos, está repercutiendo mucho más que en esa acción concreta que hacemos, ¿no? Y que juntos pensemos cómo ser también innovadores y no hacer solo lo tradicional, sino también hacer en política y en ciencia mediática cosas nuevas, ¿no? Y aquí yo también animo a que estemos abiertos no a que nuestra propuesta tal cual la llevemos sea la que ocurra al final, sino dentro de ese proceso que ha explicado Alfredo en Francia de diálogo, que puede haber distintas formas de hacerlo, lo empecemos cuanto antes porque la forma jurídica de España no tiene que ser ni la de Francia, ni la de Colombia, ni la de Reino Unido, tiene que ser la de España. Y podemos decir, uy, llegamos casi los últimos. No, es una ventaja, ya sabemos lo que ha funcionado y no allí. Preguntémoslos, después de X años, ¿qué va bien y qué no va bien? Y abramos ese diálogo con otras comunidades, la empresarial tradicional, los sindicatos, la economía social y solidaria, los partidos políticos, los medios de comunicación, la ciudadanía, y quizá lo que surja después de ese proceso, aunque sea un poco más largo, aunque en vez de 3 meses sean 3 años, lo que surja sea mejor de lo que hoy, aquí, podemos imaginar que sería la mejor forma jurídica. Y seamos capaces de confiar en un proceso donde no solo estemos nosotros, sino mucha más gente y donde lo que llevamos ahora en la mesa no es el resultado final porque entonces quizás no es el mejor. ¿Vale? Y quizás es el mensaje. Estemos abiertos también a escuchar qué tiene que decir alguien que no tiene ni idea hoy que es una B Corp. Y quizás eso enriquezca el proceso. Qué bueno, qué bien. La verdad que interesante. Yo creo que súper útil todo lo que estáis contando. Yo creo que hemos cristalizado momentos por los que ya también habéis pasado vosotros, ¿no? Y que lleváis tanto tiempo, ¿no? Antes de terminar, porque casi nos tenemos que marchar al plenario, hay una pregunta de Ana Ferriol, pero en vez de hacerla yo me gustaría que Ana la hiciera. No sé si Ana me está escuchando, si no, la tengo aquí y la lanzo yo, pero si eres tan amable, por favor, activas la cámara y tu audio. Ana Ferriol. Esto es como el hormiguero, si no estás, te pierde, te lo lleva. Bueno, pues la hago yo. Ana Ferriol preguntaba, ¿qué propuestas tenéis para avanzar en la sensibilización de la sociedad como paso previo para incidir en las administraciones públicas? ¿Qué podemos aportar las personas de manera individual a todo esto? ¿Qué pensáis? Bueno, yo muy breve, respondiendo a la segunda pregunta, creo que todos lo sabéis, el consumo es un acto político y ayuda a mover temas. Eso es lo individual, cada uno con su esfera y con su
eso es lo que podemos hacer. Lamentablemente, también lo sabéis bien, el impacto de las decisiones, o sea, el impacto en las decisiones de los consumidores de los temas sociales, medioambientales y del propio impacto de las corporaciones todavía no son el driver fundamental, y cuando además nos encontramos colisión con el driver precio, seguimos, o sea, si veis los indicadores van avanzando, pero no está, o sea, muchas veces también nos hacemos trampas al solitario y decimos hay mucha demanda, los consumidores, los millennials, pero en realidad ahora mismo todavía como sociedad no estamos todavía preparados, o la sociedad no está todavía preparada, y también le faltan herramientas. Vuelvo a la transparencia, creo que hay muchísimo por hacer para que el consumidor pueda tomar esas decisiones informadas y responsables o no, pero que todavía hay muchísimo camino en ese ámbito y bastante confusión. Y respecto a la primera pregunta, yo es que creo que no van en paralelo. O sea, no tenemos que hacer primero incidencia en la sociedad y después en las administraciones. Yo creo que tienen que ir completamente en paralelo. Si los consumidores y la sociedad nos pide, pues nos van a ayudar a esa incidencia pública con las administraciones y llevar datos en ese sentido, pues siempre ayuda. Pero bueno, volviendo un poco al dato que mencionaba Alfredo de la Agenda 2030, pues esto es un poco lo que hay. Entonces no podemos esperar a que la sociedad esté preparada y tenga las herramientas y lo reclame. Tenemos, creo, que ir en paralelo, y también con la parte muy importante que ha mencionado Diego de la cuestión mediática. Muy bien, porque Diego. todas están interrelacionadas. Quería decir un poco que al final, sin una pieza de las tres, no vamos a avanzar. Entonces sé que es difícil hacer multitasking, pero yo creo que aquí no se trata de primero hacemos esto, primero hacemos lo otro. Yo creo que tenemos que ir en las tres patas a la vez. Bueno, yo contestando también a la pregunta de Ana, simplemente creo que ya los que estamos aquí ya lo sabemos, lo que podemos hacer. Quizá el siguiente paso es que haya más gente que lo sepa, ¿no? Yo creo que todos sabemos lo que es un consumo consciente. No es que lo hagas siempre bien. A mí me gusta la palabra consumo consciente, porque consumo responsable es que lo haces siempre bien. Consumo consciente es que cuando lo hago mal, soy consciente de que estoy montado en un avión, soy consciente de que estoy comprando algo que no sé quién lo ha hecho, en qué condiciones. Entonces, eso es consumo consciente. Y yo creo que quizá la respuesta que yo no tengo es cómo podemos hacer para toda la gente joven. Yo es lo que me quita el sueño. Gente joven que ya es mayor, de menos de 30 años, de menos de 35, las generaciones que no han vivido ninguna época buena, por lo menos en su edad laboral. ¿Cómo hacemos para canalizar toda esa energía hacia aquí? Y no hacia la calle, el enfado, porque igual que hablamos de lo que queremos lograr en positivo, es muy fácil que todos imaginemos de aquí 2-3 años el negativo que puede ocurrir en este país. Cuando se acaben los ERTEs, cuando se acaben el periodo de gracia de los desempleos, y nos pase como en 2008, que la gran crisis fue 2010-2011. Ahí es cuando es una crisis, cuando ya no tienes ni siquiera un subsidio, ¿no? Y toda esa energía en negativo sabemos cómo se va a canalizar. Y va a haber fuerzas y mensajes que la canalicen así. Entonces, ¿cómo somos capaces de canalizar esa energía positiva de esa gente que quiere hacer cosas por el bien hacia este tipo de movimientos, ¿no? No la sé responder y la dejo abierta para que entre todos encontremos en algún momento la respuesta. Muy bueno, Diego. Yo respondo a la pregunta de manera muy breve, de una forma más teórica y más práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay una parte de educación. Algo que siempre me sorprende cuando una compañía se certifica por B Lab es que hay una frase muy recurrente que suele ser: éramos B Corp y no lo sabíamos, ¿no? Básicamente yo tenía un compromiso, yo quería trabajar de una determinada manera, y hasta que no fui consciente de que esto existía, no me puse ese traje, ¿no? De ahí un poco la parte de educación. Una parte de comunicación, y le compro al 100% lo que ha dicho Diego antes: comunicación e incidencia van de la mano. Si se convierten en silos independientes, ambas fracasarán en un estadio o en otro. Hay una clave por cómo funcionan las cosas y cómo se genera influencia positiva o negativa en la sociedad, y tiene que ver con conseguir que referentes abanderen tu causa. Aquí, en este grupo de 55 personas, podemos estar muy buena gente, ser muy voluntarios, tenerlo muy claro, ser más o menos creativos, tener más o menos recursos para poder avanzar en las cosas, pero si tú no consigues que en tu alineación, en tu 11, aparezcan nombres que generan una atracción social mucho más alta que la que podamos tener cualquiera de nosotros,
probablemente tu proyecto morirá tarde o temprano. Entonces, es ahí una de las claves. Y por último, y fruto de las 4 anteriores, masa crítica, que insisto otra vez, que es un poco lo que comentaba Diego antes, ¿no? En tanto en cuanto cada vez sea más gente la que soporte esta petición de cambios, pues más evidente y más fácil será que alguien al otro lado decida ponerle un nombre y un apellido en esa arma secreta de la administración. Segundo punto, yo me considero eternamente inconformista y sin parecer complaciente también quiero decir que creo que hay una parte de generacional que va a ayudar a que esto se cristalice de verdad. O sea, estamos ahora mismo, nadie se imaginaba que en enero, después de la cumbre del clima, Larry Fink, que es el tío que maneja la gestoría de fondos más grande del planeta, iba a mandar una tercera carta abrazando esta nueva manera de hacer las cosas y trasladando mensajes tan sencillos como ser sostenible es rentable y te permite ganar dinero. Es decir, matando una serie de mitos, ¿no? Y de elefantes en la habitación, y perdonar que vuelva otra vez al mismo animal, que al final están de alguna manera ralentizando. Por primera vez en Davos, en el mes de febrero en Suiza, se juntan los líderes mundiales y ponen la sostenibilidad y la economía de stakeholders en el centro. Y luego encima tenemos una cosa que se llama COVID, que de alguna manera ha sido el mayor acelerador de transformación social y de cooperación que ninguno jamás hubiéramos podido visualizar a muchos años vista, ¿no? Entonces, a partir de ahí, simplemente la sensación de que se da el clima político y social adecuado para que esto avance y que tenemos que trabajar, pasar muy bien de la teoría y esos 5 ejes de trabajo a la práctica para que esto sea una realidad en el corto plazo. Muy bien, Alfredo. Muy bien, María. Muy bien, Diego. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido súper intenso. Yo creo que esta es una de las sesiones que se pueden retomar para volver a escuchar. Yo creo que se han contado muchísimas ideas desde un punto de vista, bueno, más con un sentimiento de Zoom, pero también cristalizando en hechos concretos. No sé si hay alguna otra persona que quiera preguntar o comentar algún asunto. Tenemos escasos 5 minutos, ¿vale? Yo he anotado... Sí. Sí, no, si no, yo le quiero regalar un elefante a Alfredo. ¿Puedo? Claro, por A ver, supuesto. otra historia de elefante, para que tengas una más. No voy a traer un elefante aquí, no penséis que va a ocurrir algo raro. No es el caso. Pero esto que estamos haciendo aquí me recuerda mucho a una parábola, la parábola del elefante budista, que quizá conocéis, que representa un poco todas las redes, las comunidades que estamos convergiendo. Al final, el elefante que queremos construir o poner en el medio, esa empresa con propósito, ese consumidor con propósito, esas leyes con propósito, es el mismo, pero cada uno nos acercamos y lo vemos de una forma. La palabra budista dice que había un elefante y acercaron una serie de personas ciegas y le dijeron, ¿cómo es un elefante? Y entonces uno tocó la oreja y dijo, un elefante es algo muy fino, muy manejable, muy dúctil, que se puede doblar fácilmente. Otro tocó la pierna y dijo, no, un elefante es una cosa muy rígida, muy difícil de mover. Otro cogió la cola y dijo, es una cosa alargada. Al final todos estaban describiendo el elefante, ¿no? Entonces las empresas B estáis describiendo el cambio de paradigma de este mundo desde la actividad empresarial, de hacerlo con propósito. El ecologista lo está haciendo desde la conservación de la naturaleza. El consumidor responsable o el activista de barrio está ayudando a las señoras de su barrio a que puedan hacer algo, ¿no? Pero todos estamos construyendo el mismo elefante y yo creo que eso es un poco el espíritu que nos tiene que mover cuando lleguen momentos difíciles, que vamos a tener muchos en el proceso. Ese era el elefante que te quería regalar si no lo tenías ya en el listado. Fabuloso. Bueno, a mí, sinceramente, a mí me pone muchísimo. me pone muchísimo estar en una empresa B Corp. ¿Sabéis por qué? Porque aunque tuviéramos ese caliz y esas ganas de aportar por el bien común, cuando tú eres consciente verdaderamente que estás utilizando tu propio dinero, el dinero con el que ganas, que es legítimo que ganes, para mejorar el bien común, me hace despertarme cada día de una manera totalmente diferente a si fuera un puesto de trabajo normal, solo por un sueldo. Totalmente legítimo, pero solo por un sueldo. Precisamente nosotros ahora mismo estamos restaurando un antiguo molino aquí en el pueblecín en el que yo vivo. Y es curioso como mucha gente nos pregunta, ¿pero esto quién os ha dado el dinero para hacer esto? Y me pongo a pensarlo y digo, joder, que es que vamos a invertir 150.000 euros en un molino para el pueblo. Es que esto mi padre no lo hubiera creído, que el propio dinero sea para el bien común, ¿no? Entonces, no sé a vosotros, pero a mí me pone muchísimo que con un cambio de ley podamos mejorar la calidad de vida de muchas personas. Me pone muchísimo que
que hagamos que las cosas cambien, ¿no? Que con una idea de una empresa hagamos que una política, una decisión política pueda hacer que nos copien incluso, ¿no? Como nos ha pasado y nos pasa a muchas empresas. He recogido algunas conclusiones de forma rápida porque también intento escucharlos, ¿no? Pero, por ejemplo, no buscamos una mejor fiscalidad o no buscamos solo una mejor fiscalidad, según se mire. Buscamos un reconocimiento que ayude al consumidor a elegir mejor la empresa cada día cuando va a comprarla. Me parece importantísima esa conclusión. Existe un escaso reconocimiento de la B Corp entre la administración y lo primero es darnos cuenta que un escaso reconocimiento es ponernos las pilas para que eso llegue a más sitios, ¿no? Pero no una mala recepción, al contrario, hay una excelente recepción de esta nueva lógica de hacer empresa. Y eso es súper bueno y súper interesante. A mí me ha pasado en alguna reunión que como que no sabían lo que era B Corp, pero querían ser de los nuestros. Era como que no intentaba convencerle de nada, sino no tengo ni idea de lo que me cuentas, pero tío, eres buena persona, joder, quiero seguir escuchándote. Y eso de ser buena persona me parece clave. Tercera idea, es que hay gente que sigue intentando entrar en la sesión, perdonad. Tercera idea, cambiar la ley de ordenamiento mercantil es lo primero. Hay un faseado, que lo comentaba Alfredo, pero siempre lo primero es lo primero. Por tanto, esto solo es el comienzo. Un comienzo que necesita, y lo comentaba Diego, de la incidencia política y mediática. Es una cosa en la que yo no había reflexionado, pero me parece absolutamente fundamental. Y tiene toda la razón, Diego. No podemos ir con grandes leyes intentando cambiar el mundo si verdaderamente no se democratizan estos mensajes, si no llega a la ciudadanía, al consumidor, al pequeño, al grande. Tiene que ir en paralelo y creo que está funcionando. Durante la sesión no hemos bajado de 50 participantes. Me parece interesantísimo que la gente nos haya marchado en un tema que puede ser de primeras arduo. Con lo cual, la incidencia política y mediática es clave. Y por último, y creo que es muy interesante por eso lo que comentaba Ana Ferriol, de manera individual debemos hacer que más personas, lo comentaba Diego, ¿no? A la respuesta de Ana, que más personas conozcan cómo estamos cambiando el mundo. Hace falta contagiar el gen B Corp. Muchísimas gracias, ha sido un placer llevar esta mesa para adelante. No hemos terminado aquí, el Be-Good Day continúa. Estáis ahora mismo, seguro que están en el plenario poniéndose las pilas para esta última parte que tiene un subidón final espectacular, ¿verdad, Pablo? No sé si quieres comentar algo antes de irnos. No, pero mira, simplemente agradeceros a todos esta fantástica sesión, creo que ha sido muy clarividente, habéis puesto clarísimamente, digamos, lo que debemos hacer para activar esas políticas públicas y lo primero sobre todo es construir esas alianzas, que creo que Diego lo ha mencionado muy bien al principio, luego sensibilizar, ¿no? Socialmente también, construir realmente ese interés mediático, ese interés social. Entonces sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo y ahora nos queda un plato fuerte. Así que dejo que es una sorpresa para que volvamos a la plenaria. Muchísimas gracias a todos. Aquí nos quedamos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao, chao.